se ve ya mi pantalla, ¿verdad? Se ve la pantalla también. Vale, voy a intentar no alargarme, ¿vale? Quiero contaros un poquito lo que hemos hecho en el marco del proyecto InnoQuesar, que es un proyecto de innovación aplicado a la trazabilidad integral y la cadena de valor del queso artesanal, que como sabéis en Asturias tenemos un montón de variedades, ¿vale? Es un proyecto en el que hemos participado 4 entidades, CETIC por nuestra parte, pero también ha estado ASINCAR, que es un centro tecnológico alimentario, el READER, la Red Asturiana de Desarrollo Rural, y también ADRIOA, que es la Asociación para el Desarrollo Rural Integral del Oriente de Asturias, que es la entidad que aquí gestiona también los fondos LEADER para esta zona, LEADER Oriente, ¿vale? Es un GOI en fase 2, enmarcado, como os comentaban antes en la presentación, en el Programa de Desarrollo Rural de Asturias, con la cofinanciación, por tanto, del FEADER, del Ministerio de Agricultura y del Gobierno Municipal, ¿vale? Fue la convocatoria 2019-2020, por lo tanto, el proyecto ya está finalizado. Y, bueno, os voy a contar un poco cómo surgió todo esto, ¿vale? Sabéis que en Asturias es la mancha quesera más grande de Europa, es donde más variedades de queso tenemos, ¿vale? Tenemos más de 40 quesos artesanales, 40 quesos y que son realmente más porque de cada tipo de queso que suman esos 40 hay distintas modalidades. El afogalpitu cuenta por uno, pero tenemos afogalpitu blanco, rojo y de otros tipos, ¿vale? En la zona oriental, en la zona donde surge la demanda de este proyecto, encontramos más de 20 variedades de queso en un radio de 50 kilómetros. Tenemos 4 denominaciones de origen, que probablemente la que más conozcáis sea Cabrales, pero bueno, Gamoneo, Afogalpito y Casín, y tenemos una IGP, Los Bellos, que abarca 2 comunidades, Asturias y León, aunque ahora mismo los 4 productores de queso de Los Bellos están los 4 en Asturias, ¿vale? Este ecosistema lo forman pequeñas queserías artesanales, familiares, que gestionan 1, 2, 3 personas, algunas tienen ganadería propia, otras no, pero están todas ubicadas, en su mayoría, en zonas rurales y pequeñas. Surge, por tanto, la necesidad de promover, de impulsar una producción agroalimentaria que utilice eficientemente los recursos que están a disposición de todas las empresas, ¿vale? Las más grandes lo tienen más fácil, las pequeñas tienen mayores dificultades. Y ayudar a que mejoren su control de la trazabilidad, porque además en todo lo que tiene que ver con la leche y el entorno de la ganadería, el control es tremendamente estricto ya desde la obtención de la leche, ¿vale? También, por supuesto, una herramienta que les ayude a tener un poco más de control sobre sus cuentas, sus finanzas, sus ingresos, sus gastos. Contribuir a reducir la brecha digital que hay entre las pymes del medio rural y las empresas más grandes de entornos urbanos y ayudarles a adoptar herramientas de la industria 4.0, ¿vale? Que no porque sean pequeños y estén en el pueblo tienen que mantener las herramientas de gestión que se utilizaban hace tiempo, ¿vale? Entonces, dentro de estos objetivos generales, las 3 patas principales del proyecto han sido desarrollar una herramienta de software, ¿vale? Una aplicación de gestión integral de trazabilidad y de gestión integral de toda su cadena de valor, pero que realmente se adapte a la manera en la que estas pequeñas queserías funcionan y a su realidad y a su casuística particular, ¿vale? Incorporando también sensorización en sus plantas de producción. También se ha habilitado un espacio demostrador, un espacio de demostración de lo que puede ser una quesería moderna con sensores y donde puedan experimentar el funcionamiento de su trabajo, pero adoptando ya estas herramientas más actuales. Y ese espacio demostrador físico también se ha llevado al entorno virtual. Se ha realizado una realidad virtual que con las gafas se puede visitar, permite visitar ese espacio demostrador para que quien no se pueda desplazar, y más en estos tiempos que corren, a visitarlo físicamente, pueda experimentar algo muy, muy similar sin tener que hacer ese desplazamiento, ¿eh? El proyecto ha podido ser llevado a cabo no solamente por los 4 socios que formamos parte del proyecto, sino porque desde el principio las entidades que tienen que ver con la producción de queso en Asturias se han involucrado y les ha parecido una idea fantástica, ¿vale? Entonces hemos contado desde el principio con los consejos reguladores de queso Gamoneu, de queso Cabrales, con la Asociación de Queseros Artesanos, con Lila Asturias, el Laboratorio Interprofesional Lechero del Principado de Asturias, que aparte de ser quien hace las analíticas de la leche, también
es el consejo regulador de las otras dos denominaciones de origen de los quesos que tenemos aquí, y nos hemos pateado un montón de queserías para conocer de verdad cómo trabajan. Estas queserías pues nos han recibido y nos han dedicado tiempo y nos han explicado cómo trabajan y cómo funcionan y cuál es su realidad para que pudiéramos hacer algo que realmente les sirviera. ¿Vale? Bueno, el proceso de elaboración de queso es un proceso de producción normal, visto desde afuera, ¿vale? Partimos de la granja, transportamos la leche, hacemos el queso, lo vendemos y lo cobramos. Sin embargo, aquí, en la parte que corresponde a la quesería, es donde está la mayor complejidad de todo este proceso. Sobre todo porque queríamos hacer una herramienta de gestión que sirviera para todo ese montón de quesos distintos que se elaboran aquí, ¿vale? Esto que tenéis aquí, este diagrama de flujo, es una representación de cómo es el proceso de producción de queso, que cuando lo ves desde afuera dices, bueno, cojo la leche, la cuajo, lo maduro y lo vendo. Pero luego no, porque luego cada tipo de queso que se elabora aquí tiene su proceso particular. Estas marquitas naranjas son los procesos por los que pasan todos los tipos de queso que se hacen. Las grises son las opcionales, algunos quesos las tienen y otros no. Luego, si os fijáis aquí, se bifurca, y es porque en Asturias el queso casín se elabora con una de las recetas más antiguas que se conocen en Europa, ¿vale? Y es un queso que tiene un proceso de producción muy particular. Un queso que se forman piezas, se deshacen las piezas, se vuelven a formar, se premadura, se madura, se rabila. La máquina de rabilado es muy parecida a la que se usa en Italia para hacer la pasta, que tiene dos rodillos por los que pasa, ¿vale? Entonces, forman el goroyu, que llaman así, el queso, luego lo deshacen, luego lo vuelven a formar. Y era muy difícil encajar esas etapas particulares del queso casín dentro de la etapa estándar del resto de quesos, por lo tanto, ahí hubo que hacer una separación, ¿vale? Y esta complejidad en las etapas, que cuando nos pusimos a desarrollar creímos que ya estaba resuelta, nos encontramos cuando ya creíamos que estaba, que nos llama la Asociación de Queseros y nos dice que tienen un productor que además hace queso a la sidra y que le falta una etapa ahí para el proceso en el que sumerge el queso en esa disolución de sidra para darle sabor. Bueno, nos encontramos ahí que lo que parecía tan estándar, luego en artesano no lo es tanto, ¿vale? Para hacer todo esto, como os decía, partimos de un estudio y de recorrer queserías y de hablar con todas las entidades que tienen que ver con la producción de queso aquí, para empezar por identificar cuáles eran esas etapas, esas áreas de la planta de producción donde convenía incorporar sensores. Inicialmente nosotros valorábamos poner sensores en las cubas de recepción de leche, en las salas de elaboración, en las cámaras, controlar el suministro eléctrico, porque aquí en los entornos rurales, bueno, es más habitual que salten los plomos, como decimos aquí, que se queden sin luz que en los entornos rurales. Entonces planteábamos si era interesante mandar alertas de que te has quedado sin luz al personal y demás, pero luego cuando analizamos la realidad vimos que, bueno, con las cubas de recepción de leche no era tan importante tener los sensores porque la leche permanece muy poco tiempo, que el personal, como son queserías muy pequeñas, pues si es uno o dos, pues tampoco hace falta tener ese control tan exhaustivo, y al final se centró la sensorización en lo que son las cámaras, que sí que tienen que tener un control muy exhaustivo de temperatura y humedad, y en la sala de elaboración principalmente, ¿vale? Sin descartar que luego se puedan incorporar sensores en otros lugares. De ahí vino la elaboración del software de gestión, que intentábamos que, además de ser un software de gestión al uso, estuviera de verdad adaptado a cómo funcionan las queserías artesanales aquí, que son, como os decía, pequeñas y muy familiares, que están ubicadas en zonas rurales donde el acceso a Internet funciona como funciona, ¿vale? Hay zonas rurales donde va muy bien y hay otras zonas donde es imposible. Aquí se da el caso, por ejemplo, de Tielbe, que es un pueblo en el que hay 7 queserías que hacen cabrales y que no tiene ningún tipo de conexión a Internet, ¿vale? Hay 7 queserías allí que, bueno, que no tienen Internet. Hay una que ha puesto un sistema de estos de satélite que le va un poco medianamente mal, pero bueno, ahí estamos, ¿vale? En general, en estas queserías no solo no tienen una oficina, sino que las condiciones de humedad y temperatura no hacen que los ordenadores vivan mucho tiempo. Por tanto, el trabajo administrativo no se hace en la propia planta de elaboración, sino que se lo llevan a casa. Teníamos la experiencia previa de algunas otras herramientas de gestión para producción de queso que se basaban en el uso de un ordenador personal que no acabaron de ser adoptadas precisamente por esto, porque tenían que apuntar todo en papel y cuando llegaban a casa trasladarlo al ordenador y hacer un doble trabajo. ¿Vale? Entonces vimos con todo eso que la herramienta de elaborar tenía que adaptarse a esa realidad que estaban viviendo, que no dependiera de tener un ordenador en la planta de producción ni de tener conexión a Internet permanente, porque no la hay,
Luego sabéis que aquí el queso Gamoneu y el queso Cabrales se madura en cuevas naturales que están por los picos de Europa perdidas, donde tampoco hay cobertura. Si tiene la suerte de tener cobertura móvil en la entrada de la cueva, ya bien, pero dentro de la cueva tampoco, ¿no? Tiene que ser fácil y ágil de utilizar por personas que no están muy habituadas en las herramientas tecnológicas, que no les complique la vida la funcionalidad de la herramienta, y además muy configurable para que una misma herramienta pudiera adaptarse a todos esos procesos diferentes de elaboración de queso que veíamos antes en el diagrama, ¿vale? Esto, además de llevar la trazabilidad, bueno, sabéis que la legislación obliga a tener todo esto en cuenta, ¿vale? Que detectemos rápido el problema, que rápidamente podamos retirar del mercado lo que pudiera estar dañado. Cuando nosotros nos pusimos a visitar queserías, la verdad es que nos sorprendió muchísimo el sistema elaboradísimo que tienen de papeles, ¿eh? O sea, hay de verdad verdadera ingeniería sobre papel para llevar todo este proceso, pero bueno, el papel no es tan ágil a la hora de buscar como una herramienta informática, ¿vale? Entonces, bueno, la principal finalidad de esta herramienta era llevar bien esta gestión. En ese sentido, lo que se hizo, la solución que se encontró fue, por supuesto, no se puede prescindir de una herramienta trabajando contra un ordenador personal, pero se hizo una aplicación móvil que se comunica con esta herramienta principal, sin necesidad de tener conexión a internet, ¿vale? Esa herramienta, cuando tiene acceso, descarga los datos principales, los datos que la empresa necesita para su proceso productivo al móvil. En la quesería puedo trabajar sin conectividad y cuando ya encuentro conectividad sincronizamos datos, ¿vale? Y los tenemos todos en la herramienta, ¿vale? Por tanto, en InnoQuesar, la aplicación de gestión consta de dos partes: una aplicación de escritorio que está basada en el ERP de código abierto Odoo, ¿vale? Y una aplicación móvil para sistemas, para dispositivos Android, en la que se ha replicado toda la parte de producción, en la toma de datos que tienen que hacer en su trabajo diario, ¿vale? Esta aplicación de escritorio, además, pensando en cómo funcionan estas queserías, puede funcionar de dos maneras. Puede funcionar en la nube o puede funcionar en un ordenador local, ¿vale? Está pensada para que la puedan instalar como más útil les resulte. Bueno, la aplicación móvil, tengo aquí un montón de pantallas, no me voy a detener en todas ellas, pero bueno, para que veáis un poco, la aplicación móvil lo que tiene replicada es esta parte, la parte de consulta y creación y alta de productos, de recepción de leche, recepción de materias primas, ¿vale? Una gestión básica de clientes, gestión básica de proveedores y luego toda la parte de producción, ¿vale? Las elaboraciones, los controles de cámara y de almacenes, la gestión de compras, de ventas y los mantenimientos, las limpiezas, desinfecciones, derratizaciones, todo lo que se hace sobre la propia planta y que también tienen que llevar muy controlado para el tema de la trazabilidad. Bueno, se han diseñado pantallas que sean muy fáciles de usar, muy intuitivas. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo sería este tema de las etapas de los procesos de producción. Irían viendo todas las etapas por las que pasa su queso, ¿vale? Y podrían ir tomando y consultando todos los datos que tienen que consultar en su proceso, ¿vale? Se pueden crear distintas plantillas de queso. Hay queserías que producen un único tipo y hay queserías que producen varios tipos de queso distintos en la misma, con sus propias etapas. Entonces, cada uno va a poder crear su plantilla que se reflejará en las etapas por las que ese queso va pasando, ¿vale? Bueno, el control de cámaras, de temperaturas y de humedades, los sensores que se instalan en la planta mandan datos a la aplicación móvil para que sea luego la aplicación móvil también quien los transfiera. Sabemos que el móvil lo podemos tener en planta, pero no todos tendrán el ordenador. Entonces, desde aquí se leen también la información de los sensores. Y bueno, todo esto sería un repaso rápido por las distintas pantallas que, como veis, se intentó que fueran muy sencillas, ¿vale? La aplicación de escritorio es la que tiene todo lo demás, ¿vale? Todo el resto de procesos que hacemos en el día a día, pero ya lo hacemos fuera de la planta de producción. Toda la parte económico-administrativa, de facturación, incluso de informes. Como veis aquí, todos los informes que tienen que generar las distintas queserías para sus denominaciones de origen o para el COPAE, las que están en ecológico, salen de aquí también. Se ha desarrollado un conjunto completo de informes. También dispone de un módulo TPV, que bueno, este funcionaría solamente con conexión a internet, pero también pensando en que lo puedan utilizar cuando van a vender a ferias o a mercados, que es bastante habitual aquí también, o aquellos que tengan autoventa.
Hay muchas queserías que tienen su propia furgoneta y distribuyen a comercios, pues también se ha pensado en eso para que el propio ERP les permita hacer ese proceso de venta en movilidad. El ERP principal, el Odoo, es un poquito menos bonito y menos intuitivo que el que teníamos en el móvil, pero bueno, también se ha intentado que sea muy fácil de usar para ellos, ¿vale? Controla incluso pues, todo lo que tiene que controlar un sistema de gestión. Inventarios, clientes, facturaciones, genera los documentos de declaraciones de IVA y de temas administrativos. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo de todos los informes que puede crear para todas las DOPs. Esto también es configurable porque sabéis que también tiene una legislación muy cambiante y que cada vez les piden más datos o que a veces se remodelan y se piden informaciones diferentes. ¿Vale? Entonces, bueno, este sería un ejemplo de un registro mensual para Cabrales. También tenemos todo tema de consulta de puntos críticos de control para trazabilidad, bueno, las plantillas de los distintos tipos de queso que se crearían desde aquí, ¿vale? Y bueno, básicamente el software de gestión es eso, es la parte central del proyecto, es lo que más trabajo y lo que, bueno, lo que más atractivo puede resultar a las queserías que lo han acogido muy bien, pero como os decía al principio, este proyecto tiene otras dos patas más, ¿vale? La parte de la sensorización y la parte del espacio demostrador. Uno de nuestros socios en el proyecto, Asincar, es un centro tecnológico alimentario que dispone de un espacio de demostración de producción agroalimentaria dentro de su sede, ¿vale? En el marco de este proyecto, lo que se ha hecho es que con su sala de elaboración de derivados lácteos se ha instalado ahí toda la sensorización que conlleva el proyecto, ¿vale? Y se ha sincronizado con la herramienta InnoQuesar, ¿no? Como una manera de que cualquier persona, cualquier quesero, cualquier productor agroalimentario que quiera ver cómo funciona esto en vivo pueda desplazarse allí y experimentar, ¿vale? Entonces, dentro de su sala se ha incorporado la sensórica y se ha hecho todo este proceso. Y luego se ha hecho también la virtualización que os decía. Tengo un mini vídeo de cómo se vería con las gafas. Bueno, es un vídeo para evitar tener que mostraros aquí cómo se ve con las gafas, ¿vale? Lo que haría sería en realidad inmersiva, entro dentro de la sala de elaboración, puedo ver el tema de la sensorización y podría interactuar con las máquinas, ¿vale? Entonces, bueno, el proyecto InnoQuesar, como os decía, son estas tres patas. ¿Los resultados que esperamos? Bueno, esperamos que esto contribuya a reducir un poco la brecha digital que hay entre el medio rural y el medio urbano y entre las empresas pequeñas y las empresas grandes. Y que vean las pequeñas también que esto de la industria 4.0 no les resulta ajeno, ¿no? Que tampoco hace falta irse a grandes cosas para sacar beneficios de todo esto. Queremos que contribuya a la mejora de la trazabilidad agroalimentaria. Ellos lo llevan muy bien en papel, pero esto también lo hará más ágil y además que se acostumbren a estas herramientas para que cuando tengan los datos mecanizados y digitalizados puedan obtener informes que les ayuden con la mejora del control también económico y comercial, ¿vale? Y bueno, así, espero no haberme extendido mucho. De manera rápida, esto es InnoQuesar y nada, cualquier pregunta que queráis hacer después estaré por aquí. Muchas gracias, Carmen, por su presentación. Muy interesante la aplicación de la trazabilidad en un sector así tan particular, ¿no? Que hay tanta diferencia dentro de la fábrica de quesos, la fabricación de quesos. Seguramente tendremos más preguntas más adelante. Doy paso al siguiente ponente, Juan. Hola. Juan Gutiérrez, por favor. Adelante, para presentar el proyecto Arosorex. Vale, voy a compartir la pantalla. Sí. Podéis verlo, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, pues mi nombre es Juan Ignacio Gutiérrez, trabajo en el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario, ZETAEX, que somos un miembro contratado del Grupo Operativo Arozorex. Este grupo operativo pertenece al Plan de Desarrollo Rural de Extremadura y está formado por entidades de distinta naturaleza de la región. Así aglutina esta agrupación al sector cooperativo a través de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, que es el representante, a los productores primarios, con una cooperativa productora que también tiene secadero de arroz, como es San Agustín de Obando. También contamos en el grupo con una industria
en este caso Extremeña de Arroces, y las empresas del sector TIC que han desarrollado la herramienta propiamente dicha han sido Soluciones, una empresa que se encuentra en Cáceres, y IAS 365, cuya sede central está en Mérida. Como he comentado, nosotros, CETAEX, somos el miembro contratado de la agrupación y nos encontramos en Villafranco del Guadiana, en Badajoz. El origen de este grupo operativo surge a raíz de una necesidad que tiene el sector del arroz en Extremadura, un sector que tiene mucha importancia en nuestra región. Y este sector lo que venía demandando era poder permitir trazar de alguna manera o poder certificar el origen de su arroz, porque realmente es 100% extremeño, para poder diferenciarse así de algunos otros arroces o industrias que importan el arroz principalmente de Asia. Esta agrupación recibió financiación para la formación del grupo operativo, la fase 1 en el año 2017, y también recibimos financiación para la ejecución del proyecto innovador en la fase 2 en 2018. Y bueno, simplemente por mencionar que de los 21 proyectos que aprobaron en Extremadura del PDR, pues fue el segundo con mejor puntuación. Los objetivos de este grupo operativo, de este proyecto, es asegurar una trazabilidad del cultivo del arroz, cosa que es difícil por la particularidad de la materia prima, que permita proporcionar información de manera directa a la industria para poder gestionar de forma rápida esa recepción de la materia prima. Y finalmente, una vez que esté envasado ese arroz, pueda certificar que el origen del mismo es extremeño. Ahí se puede ver en ese gráfico pues a todos los participantes del grupo operativo, con San Agustín de Obando como productor, que es quien realmente ha registrado todo el proceso con la herramienta informática. Extremeña de Arroces, que es la industria, ha sido la que ha validado esa trazabilidad por parte de la cooperativa, y las empresas IAS 365 y Soluciones son las que han desarrollado la solución. Todo ese trabajo ha sido necesario, el aporte de todos los socios, porque realmente el sector, las empresas tecnológicas, sin ese conocimiento que tiene en los productores y la industria, pues hubiese sido imposible desarrollarlo. Los principales objetivos específicos del grupo operativo Arrozorex son los de crear una herramienta innovadora que pueda aglutinar toda esa información del proceso productivo, que sea a su vez o que tenga a su vez una interfaz sencilla y práctica que facilite su uso por parte de los productores, porque si realmente no lo hacemos una herramienta muy compleja o que esa interfaz sea un poco difícil de manejar, pues entonces finalmente se complica el uso por parte del productor. También uno de los objetivos era crear esa nueva codificación que pudiese permanecer en la nube para un tratamiento rápido y eficaz de los datos. Eso permite que la herramienta pueda ser utilizada en cualquier dispositivo móvil, ya que no necesita de la instalación de ningún programa en ninguna sede concreta, sino que simplemente con tener un dispositivo que esté conectado a Internet, con tus claves de usuario y contraseña puedas acceder a la herramienta y a toda la información. Y por último, pues cumplir con las normas de trazabilidad por parte de la industria de una manera eficiente, permitiendo rastrear los productos hasta las primeras etapas del ciclo productivo. En este punto, pues me gustaría destacar que, como todas las industrias alimentarias, pues Extremeña Arroces tiene ya su propio RPS y tiene ya su propio sistema de trazabilidad, pero tenía una demanda de tener algo o alguna herramienta más innovadora desde el punto de vista del productor y del secadero.
Bueno, pues este proyecto finalizó en diciembre de 2019. Actualmente estamos con todos los inconvenientes que hemos tenido durante el año 2020, que todos conocemos, pues está siendo más lento de lo que nos hubiese gustado, pero bueno, en la actualidad vamos a retomar estas conversaciones y ver cómo podemos explotarlas definitivamente. ¿A qué retos nos encontramos en esta agrupación? Pues el primer paso sería pues, alcanzar la sostenibilidad de este proyecto con los socios participantes. El segundo sería conseguir esa continuidad con otras empresas de este mismo sector. Y por último, siendo más ambiciosos, pues lograr replicar este resultado en otros sectores agroalimentarios. Tan compleja, pues se requiere de la presencia de un equipo multidisciplinar y que cuando la problemática es real, pues la implicación de todos los socios pues es absoluta. Para finalizar voy a reproducir una infografía animada que hicimos para el proyecto y bueno, que es bastante visual y así todo el mundo puede ver de forma pues más no tan no tan teórica como en qué se basa este proyecto. No se escucha, no sé si hay sonido, pero se ve bien. ¿Hay sonido? Sí, hay sonido. Vale, yo no lo escucho, no sé si... No sé si en la herramienta hay que permitir el sonido a través de Zoom. Normalmente no, o sea, normalmente se puede... Bueno, si quiere puedo probar, pero... Sí, tiene sonido. O sea, puedo probar de compartirlo yo si quiere. Vale. Entonces tiene que dejar de compartir. Así Vale, dejo de compartir. Vamos a probar. A ver. ¿Escucháis? No. No. Ah, qué raro. Bueno. Bueno, no se ha escuchado, pero bueno, se ha podido ver al menos. Se ha podido ver. Y lo podéis encontrar, me imagino, en su página web, ¿verdad? Sí, Exactamente. Es solo una música, la verdad. Bueno, pues por mi parte nada más. Muy bien, muchas gracias Juan Ignacio para su presentación. Lo comentaremos más adelante. Sin esperar, doy paso a Jaume Masdegallo con su proyecto Durcats de trazabilidad y bueno, producción de trigo duro en Cataluña. Por favor, adelante, Juanme. Hola, muy buenos días. Muy También voy a compartir pantalla. ¿La tenéis? Sí, se ve bien. Perfecto. Pues también el proyecto Durcat tiene bastantes parecidos con Arrozorex. Quizás aquí también desde una perspectiva mucho más práctica de una industria, en este caso Pastas Gallo,
que ha intentado pues, establecer un modelo de abastecimiento de demanda de trigo duro, acortando las cadenas de distribución y el impacto ambiental y mejorando lo que es la trazabilidad estándar que tendríamos hoy en día. Hemos implicado a la totalidad de la cadena, desde los productores de semillas, centros tecnológicos, el programa de cultivos extensivos sostenibles del IRTA, asociación de agricultores y de multiplicadores y finalmente la industria como somos nosotros. ¿Cuáles son los objetivos y el origen de este proyecto? Este proyecto básicamente surgía de ver cuál era la viabilidad agronómica, económica y medioambiental de la producción de trigo duro en algunas zonas de Cataluña donde pensábamos que se daban las condiciones edafológicas, climáticas adecuadas y que además pudiese servir pues, como una alternativa al sector cerealista, que crease un valor añadido respecto a ciertos cultivos forrajeros, de trigos, de cebadas, que son las alternativas tradicionales de la zona, y además alimentasen a la industria de pasta local con un modelo que ya digo que tenga una trazabilidad superior a la que tenemos hasta el momento. Este proyecto empezó en 2017 con un grupo operativo de fase 1 y terminó a final de septiembre de este año pasado, como un grupo operativo fase 2. ¿Cuál es el contexto? Para poner un poco este contexto de la necesidad y el origen del proyecto. Estas son las cifras de producción en millones de toneladas de la Unión de trigo duro en el mundo. Si bien la Unión Europea es el mayor productor, con aproximadamente más de 8 millones de toneladas, sí tenemos un problema, que es que la Unión Europea es deficitaria en trigo duro. Canadá, que tiene una producción superior a 5 millones de toneladas, es el mayor exportador de trigo duro mundial. De hecho, el comercio mundial de trigo duro es algo superior a los 7 millones de toneladas, de los cuales casi 5 millones de toneladas son asumidas por Canadá. O sea que hay un país, un actor, que está concentrando 2/3 del comercio mundial del trigo duro. Esto hace que España, por ejemplo, importe en esta campaña desde el 1 de julio, hemos importado ya casi 140.000 toneladas de trigo de origen no comunitario, de fuera de la Unión Europea, de los cuales una gran parte es de Canadá. El trigo de importación, obviamente, cumple todos los requisitos legales, es de alta calidad y tiene una, entre comillas, trazabilidad. Sin embargo, es una trazabilidad de gran lote. Un embarque de Canadá puede ser 25, 30, 40, 50.000 toneladas que nos van a llegar unificadas como un monolote. Con lo cual, lo que es el modelo del campo a la mesa es un modelo que se sostiene desde un punto de vista legal, pero sin embargo no deja de ser algo muy teórico. Juntamos a esto una foto de partida de lo que es la cadena de valor del trigo duro en Cataluña. Nos damos cuenta que el consumo en Cataluña es de más de 150.000 toneladas de trigo duro y, sin embargo, la producción local son 800 toneladas, o sea, 0,5% de las necesidades. Así que es un valor que se consume superior a los 330 millones de euros. Sin embargo, solo estamos generando a nivel local 176.000 de estos 330 millones de euros. ¿Cuáles pues fueron los puntos clave de nuestro proyecto? Una, era un proyecto agronómico, teníamos que ver cuál era el potencial productivo y cualitativo de las zonas de Cataluña donde se puede cultivar trigo duro. No era solo cuestión de conseguir trigo duro, sino que fuese apto para la industria. Utilizar herramientas innovadoras que nos podían después dar un soporte también en cuestiones de trazabilidad basadas en teledetección, sensorización, para que viésemos pues, irrigaciones, abonados, en qué momentos, en qué cantidad, por tanto con los mínimos insumos, con el mínimo impacto medioambiental, económicamente sostenible, y después que este modelo, obviamente la demanda, con Durcat no pretendíamos ni mucho menos llegar a estas 150.000 toneladas de consumo, pero sí, obviamente, aumentar y mucho estas 800 toneladas de producción, de que pudiésemos tener, obviamente, una demanda con un modelo pues, de cadena corta, ese sí, del campo a la industria, trazado, basado en utilización de semilla certificada, después veremos un poco cuáles son los principales pasos para cada uno de los actores de la cadena, y con unas variedades preconizadas que son las que industrialmente nos interesan. El reto ha sido ver cuáles eran las posibilidades reales de este cultivo desde esta óptica integral que ya digo que crea valor añadido para todas las partes de la cadena.
Los pivotes de desarrollo, pues ha sido una aproximación integral al tema. 1. ¿Qué variedades? Uso de nuevas variedades seleccionadas, variedades que fuesen también que diesen apoyo a los centros obtentores de semilla, a la investigación, el propio IRTA como coobtentor, y que nos diesen ya una trazabilidad desde el punto cero, que es el origen de la semilla. Desde el punto de vista de los semillistas, también conseguir una diversificación varietal de la oferta que tienen y, sobre todo, también reforzar este uso de semilla certificada en el momento del cultivo, lo cual redunda tanto en rendimiento como en la investigación en el punto anterior, como en el cultivo y todos los posteriores. En cultivo, una parte también interesante en Cataluña y en otras zonas de España, extrapolable, que es la diversificación de cultivos. Es importante dentro de la rotación de la PAC, que nos obliga a rotar varios cultivos, que el trigo duro también pueda entrar y represente una de estas alternativas de rotación. Rentabilidad, claramente es un cultivo que el precio de mercado es superior al de cebada, al de trigo blando, al de trigo blando forrajero panificable, y como comentaba también, esta reducción del impacto ambiental, ya sea respecto a importaciones donde los transportes son kilométricos, transportes en barcos, portuarios, etcétera, pues puede reducir de varios miles de kilómetros a unos cientos, vamos, a un radio de unos 150 kilómetros como máximo. Sobre el producto, trazabilidad. Al igual como comentaban con Rozoex, nosotros también tenemos integrado un sistema industrial de trazabilidad basado en SAP R3, que ahora evolucionamos a SAP HANA R4, pero aquí también la cuestión era integrar no solo a partir del momento que el trigo nos llega a fábrica y desde fábrica, transformación en sémola, transformación en pasta, almacenaje, distribución, cliente-consumidor, sino también en las etapas anteriores. Todo lo que nos llegara y lo que nos ha llegado del proyecto Durcat, obviamente, es trazado desde el inicio con sus cuadernos de campaña, ya digo, desde la propia semilla a las entradas de los camiones por los diferentes contratos con los cuales ahí sí sabemos en todo momento, podríamos decir, un paquete de pasta de qué parcela se ha originado. Además, una cuestión de calidad de origen. La calidad, hemos conseguido trigos de tipo 1, que son los trigos según el Real Decreto que los regula de la mayor calidad disponible y que, como decía también, mejora mucho la sostenibilidad económica, ya sea para agricultor y ambiental del propio producto, huella de carbono y huella de consumo de agua. Finalmente, para el consumidor, estos trigos trazados todavía no estamos en este estado comercialmente, pero podríamos llegar a ofrecer un producto, ya sea o con una denominación de origen o con un origen certificado, con una calidad obviamente también contrastada y al que también ese consumidor pueda ser sensible a estos aspectos de sostenibilidad económica y ambiental de generación de valor en el territorio. Los aprendizajes. Primero, la viabilidad económica del cultivo. Hemos visto que efectivamente en las zonas donde el cultivo es técnicamente posible es económicamente viable, crea valor añadido para el agricultor. La posibilidad de obtener estos trigos duros de la mejor calidad, tipos 1, tipos 2, que son los que la industria necesita, es un cultivo más complejo en términos de regadío y nutrición que los forrajeros, pero es posible obtener este tipo de 1. Hemos utilizado herramientas de teledetección por dron, por satélite, para programación de riego, para seleccionar las variedades por zonas. Hemos visto zonas de frescal, de secano, de regadío, de semirregadío. Se ha determinado también el estudio de la huella de carbono, el impacto hídrico y el impacto pues, de huella de carbono en la producción de esta pasta. Y como decíamos, el modelo que se establece es de trazabilidad desde el uso de la semilla certificada, pasando por cuaderno de cultivo, transporte, recepción en fábrica, culturación, producción de sémola y pasta y hasta envío a cliente y consumidor final. Lo que sí podríamos decir, trazabilidad total y del campo a la mesa. No nos hemos querido extender mucho, respetando los 10-15 minutos que nos daban de intervención. Son los rasgos principales de este proyecto y a partir de aquí quedo a disposición para cualquier aclaración o explicación adicional que los participantes en esta sala nos quisieran solicitar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jaume, por esta interesante presentación muy completa sobre pues eso, todo el proceso de producción, o sea, de trazabilidad dentro de la cadena de valor del trigo duro en su entorno en Cataluña. Pues, si os parece, vamos a comenzar a empezar con la dinámica participativa. Mientras tanto, podéis pensar y ya escribir algunas preguntas que os ocurre en el chat. Y bueno, seguiremos con ella justo después de la dinámica. Pues para la dinámica he puesto en el chat, si lo podéis ver, el enlace www.menti.com y el código que tenéis que inserir. Yo voy a compartir mi pantalla y también, bueno, compartir el QR code con lo cual podéis, lo veáis, ¿no? El QR code aquí. También con su móvil podéis pinchar y acceder directamente a la dinámica. Por ejemplo, bueno, os dejo un momento para que podáis hacerlo y luego paso a la primera pregunta. Bueno, si voy aquí, por ejemplo, ¿en qué ámbito territorial trabajas? Pues aquí podéis pinchar a la comunidad, bueno, a nivel nacional o la comunidad en la cual estáis trabajando. Por ejemplo, yo pongo nacional y le doy a enviar. Forma parte de algún grupo operativo, pues igual. ¿A qué tipo de entidad representas? Y aquí podéis poner, después de haber escuchado estas presentaciones, 2 palabras que os vienen en mente. Entonces, por ejemplo, aquí podéis ver, ¿no? En qué ámbito territorial está trabajando. Bueno, la mayoría a nivel nacional, algunos pues en algunas comunidades, una en Extremadura, una en Cataluña. En formar parte de grupo operativo, pues la mayoría sí, 45%, y el otro mitad pues no lo tiene previsto. ¿Qué tipo de entidad representáis? Pues la mayoría administración o organización profesional agroalimentaria, empresas privadas también. Y pues aquí tenemos una pequeña nube de palabra que se está formando. Pues veamos que la seguridad es un tema clave, ¿no? Dentro de trazabilidad, cadena de valor, de campo a la mesa, para mejorar, digamos, eso, fomentar eso, el enlace directo entre, bueno, directo productor-consumidor, para menos que sea transparente, innovación, cooperación, conectividad, sostenibilidad, origen. Y aquí tenemos, pues eso, la pregunta era ¿por qué es importante aplicar el sistema de trazabilidad en el sector agroalimentario? Pues aquí tenemos, pues para aumentar la seguridad alimentaria y la creación de valor añadido para certificar el origen de los productos, porque es lo que garantiza lo que nos vamos a comer y que está en perfecto estado sanitario, tanto por necesidad legislativa como para defender la producción local, mejorar la transparencia. Bueno, pues esas son las ideas que han salido hoy. Y ahora, pues, podemos empezar a tener un debate en vivo, digamos. A ver si tenemos algunas preguntas. ¿Alguien se anima a hablar? Puede abrir simplemente su micrófono y hablar.
Si nadie se anima, puedo empezar yo. Pues vamos a empezar con una pregunta general que voy a preguntar a todos los ponentes, que podéis responder uno por uno. Pues digamos, la idea sería saber qué beneficio la trazabilidad aporta, pero tanto, digamos, para quién, ¿no? ¿Qué aporta al productor? ¿Qué aporta al sector agroalimentario, la parte, digamos, de transformación? ¿Y qué aporta al consumidor? ¿Cuáles son los beneficios de usar, pues, de mejorar la trazabilidad mediante herramienta innovadora, como habéis mencionado, ¿no? Como los sensores, la tecnificación, las aplicaciones web y móvil para estos distintos actores de la cadena alimentaria. Podemos empezar por Carmen y bueno, luego seguimos con Juan Ignacio y Jaume. Bueno, yo creo que si les preguntáramos a ellos lo que les aporta, nos dirían complicaciones, ¿vale? Tienen que almacenar y gestionar un montón de información todos los días y tenerla disponible para consultar, ¿vale? La obligación de recoger y almacenar esos datos viene impuesta por la administración para que los consumidores tengamos garantías y no tengamos problemas, ¿vale? En el momento en el que ya tienen esa obligación de manipular toda esa información, si podemos ayudarles con herramientas informatizadas a su alcance, que puedan pagar, que puedan aprender a usar correctamente y que puedan utilizar de manera ágil, ese control lo llevarán más rápido, mejor y podrán responder mejor ante cualquier alerta que surja, ¿no? Entonces, bueno, para mí un poquito la cosa va por aquí, ¿no? Dotarles, ayudarles a que ese lío que ya tienen en su cabeza, sobre todo los pequeñitos y rurales, ¿no? Que son un poco, tienen que jugar todos los roles. O sea, en este rato soy vendedor, en este rato produzco, luego limpio y luego, si encima les complicamos con muchísima información que ya tienen que recabar y muchísima complejidad, al final sus jornadas se alargan mucho y los sistemas que tienen no pueden responder con la agilidad suficiente a cualquier alerta que pueda surgir. Gracias, Carmen. Sí. Yo la verdad es que estoy de acuerdo con Carmen, porque cuando tú intentas desarrollar algo de este tipo, pues, o nuevo, ¿no? Para los productores, realmente les estás complicando, ¿no? Les estás complicando un poco la vida, porque ellos tienen su forma de trabajar, es difícil muchas veces pues que ellos cambien su rutina, pero ellos han demostrado, el sector primario ha demostrado durante las últimas décadas que tienen una gran capacidad de resiliencia y de adaptarse a los nuevos tiempos. Y bueno, esta es una de las, digamos, que no es algo que se imponga por gusto sino que es una necesidad, ¿no? Que podamos conseguir una trazabilidad cada vez que sea más veraz y bueno, pues para ellos es una complicación, pero sí, al menos nosotros en nuestra experiencia nos han demostrado que son capaces de llevarlo a cabo siempre y cuando, como también ha dicho Carmen, les facilitemos ese paso, ¿no? O ese diagnóstico y bueno, para ellos como ventaja, está claro que para el consumidor tiene todas las ventajas del mundo, y para el productor, ellos estarán empezando a comprender que también, como ha dicho Jaume en su presentación, pues el hecho de poder tener una herramienta, por lo menos nosotros, o en este país o en Europa, a través de la Red Rural Nacional o la convocatoria que sea, nosotros poder tener esas herramientas para nuestros agricultores, pues les va a producir o van a tener la capacidad de tener una diferenciación, pudiendo asegurar que el origen de nuestros alimentos son seguros y al final, a la larga, pues ellos también verán esa ventaja competitiva que tiene, pero no es tan inmediata quizá como la que pueda tener el consumidor. Claro.
Muchísimas gracias. Sí, sí. Es cierto que el sector a veces, bueno, no está acostumbrado, ¿no?, a usar estas nuevas tecnologías. Pues Jaume. Sí, añadir al comentario de Carmen y de Juan Ignacio, quizás que habéis visto que el comentario que ha salido más veces en el Menti de qué significaba esta trazabilidad ha sido seguridad alimentaria, y efectivamente, o sea, más allá del requisito legal, hay maneras de hacer trazabilidades, y desde la trazabilidad por papel, que ya muchas veces es complicada en algunos pequeños productores, en algunos pequeños agricultores, hasta las más sofisticadas, que aunque puedan parecer complejas en su implantación, precisamente lo que facilitan es no hundirse en esta montaña de papeles. Ya digo, por un lado es la seguridad alimentaria, imprescindible incluso cuando pienso eso, en quesos, en productos frescos muy sensibles, en pequeños productores, esa garantía adicional. Después es la garantía de origen, la compartimos los tres grupos operativos, ya sea en quesos, ya sea en trigo duro, ya sea en arroces. La competencia con las importaciones, en el caso de arroz asiático, en el caso del trigo duro, como decía, de importaciones extracomunitarias, es fuerte. Una de las formas de dar valor añadido también es esta garantía de origen, más allá de la seguridad alimentaria, obviamente con calidad, no solo porque un producto es local, tiene que ser un producto que entonces el consumidor crea en él y lo podamos defender las industrias. Tiene que ser un producto también que obviamente, aparte de esta calidad local, tiene una garantía de origen, pero también una garantía gustativa, sensorial, placentera para el consumidor. Y creo que el reto, la síntesis de todo eso, cuando hablamos de trazabilidad, la trazabilidad tiene que aportar valor a toda la cadena, como habíamos dicho, en nuestro caso, desde el semillista al agricultor, al industrial, a la percepción que tiene incluso el cliente, el que lo vende, porque vea que este producto le rota más, y al consumidor porque percibe este valor añadido, y, digo, el reto, y que lo pague. Claro, porque obviamente este arroz local, este queso local, pues posiblemente tendrá unos costes superiores al producto de producción en masa, y también tiene que convencer, como decía el consumidor, para que al final nos recompense y compense a toda la cadena de producción con ese valor añadido que le damos con esta trazabilidad también superior y con esa garantía de calidad y origen superior al del producto que deberíamos decir como producto estándar. Gracias por esa aportación complementaria. ¿Alguna reacción desde los asistentes respecto a esta temática? ¿Alguna experiencia a compartir? Adelante. No tengo. Sí, hola, buenas, ¿se me oye? Buenos días, sí, José Vicente, se oye bien. Sí, bueno, pues en primer lugar felicitar a los tres ponentes por la exposición de los tres proyectos, yo creo que ha sido muy interesante. Bueno, yo soy participante de dos proyectos Go de la Universidad de bueno, en este caso como socio está actuando la Universidad de Salamanca. Uno de ellos está orientado a aspectos, bueno, es el proyecto SOSPAN, que está pues, orientado fundamentalmente al perfeccionamiento, en este caso, de la actividad ganadera en aspectos tecnológicos y también medioambientales. Y bueno, varias de las cuestiones que se han planteado aquí yo creo que son de interés y bueno, y ya digo que son, o a mí al menos me han servido para clarificar algunas de las cuestiones, pero también me han suscitado algunas dudas, ¿no? Una de ellas, y que tiene mucho que ver con el proyecto precisamente que estamos desarrollando, porque en el proyecto SOSBAN estamos tratando de incorporar un sistema de trazabilidad basado en blockchain. Y una de las cuestiones precisamente, y yo creo que lo comentaba Jaume, es que la trazabilidad no solo tiene, o uno de los pilares fundamentales obviamente es la seguridad, pero digamos que otro de los pilares tan importantes o más incluso que este, bueno, es decir, al menos no menos importante, sería el de la transparencia. Y yo creo que precisamente una de las cuestiones en las que también ha intervenido Jaume y ha resaltado es el hecho de que esto tiene que aportar valor bueno, para todos los integrantes de la cadena de valor, pero sobre todo y por encima de todo para el consumidor. Es decir, yo creo que el consumidor al final es el que va a tener la decisión de pagar un precio superior, ¿no? Es decir, de pagar esa diferenciación o no.
Y claro, el proyecto, mientras está sostenido con fondos públicos, pues bueno, pues puede, digamos, entrar en una etapa preliminar, ¿no? Pero el éxito o el fracaso de este tipo de estrategias de trazabilidad, pues va a depender fundamentalmente de si el atributo que añade esa trazabilidad, esa seguridad, esa confianza, ¿no?, que el consumidor tiene sobre estos productos, merece la pena pagar un precio superior o el precio superior que bueno, que en este caso se fije para que el producto sea rentable, ¿no?, para las empresas. Entonces, en este caso, mi pregunta sería si para cada uno bueno, de los tres ponentes, sería una pregunta dirigida a los tres, si disponen de información o han hecho algún tipo de estudio o se han basado en algún tipo de información para garantizar o por lo menos para examinar si realmente el consumidor está dispuesto a pagar más e incluso cuánto, ¿no? Pues imagino que si el consumidor está dispuesto a pagar una prima por adquirir precios en los cuales, pues eso, ¿no?, se pueda garantizar de manera exacta y fiable su procedencia, su origen, etcétera, ¿no? Todas estas características que se han estado comentando aquí. Eso es todo, gracias. Gracias, José Vicente. Pues adelante, ¿quién se lanza para responder a José? Si queréis me lanzo yo, que probablemente nuestro proyecto es el proyecto, por decirlo así, más aplicado en el sentido de que somos una empresa que está en el mercado, que estaba respaldando el proyecto en su integralidad. Como dice José Vicente, el gran reto muchas veces cuando en algunos de estos proyectos oímos pues eso, blockchains o sistemas informáticos complejos, son bonitos desde un punto de vista teórico, se sostienen mientras hay unos fondos públicos detrás, que en el caso de los grupos operativos debemos reconocer que son generosos, pero tienen que saber volar después. Nuestro objetivo, por ejemplo, con los grupos operativos fue que al final del grupo operativo 2 el proyecto volase solo y, en este caso, que hubiese una rentabilidad intrínseca para el agricultor superior a lo que estaba haciendo hasta el momento, o sea, que el trigo duro de por sí, ahí donde decíamos que era viable, obviamente, no en todas partes y para todos, pudiese volar por sí solo. Y de hecho la prueba y una de las cosas de las que estamos más satisfechos han sido que los agricultores que han participado en parcelas vitrina, en parcelas industriales, a las que les hemos comprado este trigo pues a precio de mercado y les hemos puesto ya en la fase 2, en el año 2 de la fase 2, en el último de los años, digamos y así, expuestos al mercado, a las condiciones de mercado y a las condiciones de una producción, por decirlo así, a pequeña escala industrial, han validado el modelo económico. Y esto es importante. Y esta es una primera fase donde diría, por nuestra parte, estamos muy satisfechos con el grupo operativo, porque como comentaba antes, obviamente no vamos a conseguir 150.000 toneladas de origen Cataluña de trigo duro, pero posiblemente sí vamos a multiplicar, un multiplicador, digamos, importante, el punto de partida inicial de una forma sostenible, automática y sin que tenga que tener ningún soporte público posterior. Y creo que esto es un triunfo cuando un grupo operativo o cuando un proyecto de investigación sale adelante y puede sacar estas conclusiones. Después, lo que dice José Vicente es extremadamente complejo y el consumidor, ¿cómo lo ve? ¿Cuánto quiere pagar por ello? Y hasta qué punto está dispuesto, pues eso, a hacer también, a aportar su extra o a hacer su contribución extra respecto a un producto, llamémosle base, estándar. Tenemos nosotros un departamento de marketing importante, hay estudios sobre ello, obviamente estamos estudiando permanentemente al consumidor, sobre nuestras gamas de productos, sobre competencia, sobre gamas específicas de producto. Un producto con una denominación de origen es muy difícil cuantificar si es un 10, un 15 o un 20% más que un consumidor esté dispuesto a pagar. También os diría que depende mucho incluso del momento económico. Y el momento económico actual no es propicio. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y estos productos de denominación de origen o estos productos un poco especiales, a día de hoy solo se valorizan por el canal más premium. Y eso también es algo que nosotros como mínimo desde la experiencia consumidor y desde la experiencia productor sí podemos aportar a los más pequeños productores. Creo que cuando, por ejemplo, en el caso de Carmen y las producciones de queso son quesos
de denominación de origen, de pequeña producción, quesos de gama muy premium, probablemente en ese canal es muy posible valorizar este producto porque sigue habiendo un consumidor premium que está dispuesto a aportar este extra porcentaje. El consumidor de masa probablemente no esté a día de hoy por la labor. Y eso también es muy importante porque creo a veces que cuando se definen sistemas que pretenden ser de masa, si no tienen desde el momento cero un foco en quién va a ser su consumidor final y qué puedes esperar de ese consumidor final, se pueden caer por el camino y especialmente en el momento en que la subvención pública, digamos, deja de existir. Gracias, Juan, para sus aportaciones. Yo estoy de acuerdo con Jaume en lo que plantea. En nuestro caso, InnoQuesar es una herramienta que a las queserías se les da gratuitamente, es decir, no se les cobra una licencia. Sí que tienen ellas que asumir, si la quieren colgar en la nube, el coste de ese hosting, o si quieren tener un mantenimiento, un soporte, ya no está incluido en el proyecto, tendrían que asumirlo, ¿vale? Pero bueno, se les proporciona la herramienta gratuita con los manuales de instalación y todo para que puedan, si quieren, hacerlo por su cuenta. En cuanto al tema de si el consumidor paga más o menos, bueno, otra de las carencias que yo creo que tienen las empresas pequeñas con las que nosotros estamos trabajando, las pequeñas queserías, es esa falta de formación en la comunicación. O sea, como consumidores, si percibimos que dos cosas son iguales, nos vamos a basar en el precio para elegir. ¿Vale? Entonces, yo creo que también hay que hacer un ejercicio de comunicar mejor esos aspectos diferenciales que tiene mi producto para que el consumidor sepa por qué está pagando ese extra. ¿Vale? No lo van a pagar todos, obviamente. O sea, tiene que haber hay un segmento de cliente dispuesto a pagar ese plus o ese sobrecoste porque valora esto que recibe de más. Habrá otros que no. Pero yo creo que también ahí las empresas del entorno rural tienen esa pequeña falta de capacidad de comunicar y de poner en valor sus productos. O sea, aquí tenemos quesos muy buenos, muy artesanales, de pequeña producción. Fijaros, tenemos 4 denominaciones de origen. Yo creo que fuera de Asturias se conoce Cabrales. ¿Ya? O sea, y tenemos más de 50 quesos y fuera de Asturias se ve Cabrales y quien haya venido por aquí igual el Gamoneu y alguno más, pero muy poco, ¿no? Hay que hacer un ejercicio de comunicar al consumidor esos aspectos diferenciales, al consumidor qué le van a reproducir, qué le van a producir, qué le van a reportar y por qué vale más la pena pagar un poquito más. Si no, si el consumidor no lo sabe, porque no se lo contamos, tampoco va a estar dispuesto a pagar. Claro, la comunicación y el usamiento de los TIC, ¿no? Son claves en este sentido. Muy bien. Juan Ignacio, ¿tiene algo que aportar? Bueno, yo poco más que aportar de lo que han comentado Jaume y Carmen. En nuestro caso sí es verdad que estamos todavía en esa fase de arranque, pero sí es cierto, no hemos hecho ningún estudio no está incluido en el proyecto ningún estudio o cómo afecta al consumidor o cómo puede esta diferenciación influir en la decisión de compra. Eso es algo que tendrá que ver la industria que participan en el grupo operativo y que seguro que está haciendo porque ya ha pasado un año y ya me imagino que tendrán ellos internamente sus datos, pero sí es verdad que nosotros en ese sentido estamos todavía iniciando el camino. Muy bien. ¿Algunas preguntas más por parte de los asistentes? ¿Algún comentario o experiencia para compartir? No sois tímidos. ¿Nadie se lanza? Bueno, yo he visto que hay algunas preguntas en el Mentimeter. A ver si lo puedo compartir. Veis mi pantalla, ¿no? Pues para indicar un poco más en esta cuestión de cómo difundir, cómo mejorar esta comunicación, ¿no? También qué significa la trazabilidad. Yo creo que mucha gente como consumidor no se da cuenta del trabajo que hay atrás y de cómo podemos asegurar nuestra seguridad alimentaria, ¿no? Por lo menos yo a veces no lo pienso. Entonces, ¿cómo se podría utilizar justamente las nuevas tecnologías, la técnica de información, comunicación,
para que el consumidor entienda y sea consciente del proceso de elaboración de los productos y también el trabajo de trazabilidad, ¿no? Y luego hay otra pregunta sobre qué consejos darías a una empresa TIC para que se acerque a su modelo de negocio a una empresa agroalimentaria. Y pues las dejo para quien quiere contestar. Sí, bueno, nosotros desde nuestra experiencia, las empresas TIC, al menos las que han participado en nuestro grupo, sí, lo principal es que conozcan el proceso, que se está llevando a cabo para ese producto. Es muy difícil, como has comentado, Stephanie, pues desarrollar una herramienta que realmente sea válida y no tiene nada que ver un proceso agroindustrial con otro. Ni siquiera, por ejemplo, como ha presentado Carmen, dentro del propio queso hay algunos que su proceso puede ser totalmente diferente al de otros. O sea que es muy difícil. Lo primero que tiene que hacer una empresa TIC es relacionarse directamente con el productor, conocer muy bien cuál es su proceso productivo y a cada paso que dé comentarlo, consensuarlo con el productor, porque al final si se hace un estudio y posteriormente un desarrollo en gabinete, pues puede que cuando ya se termine ese proceso o ese desarrollo, cuando realmente el productor vaya a probarlo, vea que su proceso no es así o que no lo ha entendido bien, ¿no? Así que debe haber una comunicación constante. Y posteriormente, a la segunda pregunta, pues está claro que el sector TIC es la herramienta fundamental para hacer llegar todo el sistema de trazabilidad al consumidor, porque el consumidor hoy día ya todo el mundo tiene un smartphone, puede acceder a Internet, a toda la información y son las empresas TIC, creo que son las más adecuadas para llegar a este tipo, al consumidor final, y que él incluso en la línea de supermercado pueda incluso con su teléfono móvil consultar de dónde viene ese producto y bueno, pues ellos son fundamentales para que actualmente en la actualidad un buen sistema de trazabilidad funcione. Gracias, Juan Ignacio, sí, por esta complementariedad. Bueno, yo en la primera pregunta, en la de acercar el modelo de negocio a una empresa, uno de los problemas que nosotros nos encontramos es un problema de lenguaje, de idioma, de que nos enfrentamos con empresas que no conocen las herramientas TIC, que no saben decirnos en el idioma que manejan los informáticos lo que necesitan y que ahí hay que hacer un ejercicio de comunicación importante. No solamente, y no solamente conocer el proceso de producción, porque nosotros en el marco de otro proyecto hace ya algunos años también desarrollamos una herramienta de trazabilidad que funcionaba contra un ordenador, ¿vale? Llegamos allí y dijimos, venga, vamos a hacer una herramienta chupi guay que en el ordenador os va a dejar llevar todos vuestros procesos. No pensamos en el tema de en las queserías no hay ordenadores, ni los puede haber, porque con las condiciones que tenemos dentro de la quesería se averían, ¿vale? Entonces, más allá del proceso productivo, la realidad del día a día de las personas que trabajan en esa empresa también influye mucho en que esa herramienta luego se adapte o no se adapte. Y luego hay que hacer también un ejercicio de aprender a preguntar en un lenguaje que la empresa agroalimentaria entiende, y es el consultor el que tiene que hacer ese ejercicio de trasladar el idioma de la empresa, el idioma en el que la empresa manifiesta, el lenguaje en el que la empresa manifiesta su necesidad, a solución o herramienta informática. Para mí eso es lo más complicado de todo. El entendimiento entre el programador o el jefe de proyecto y el lenguaje de la empresa. Hay que acercarse a la empresa también en la manera de verbalizar, de entender y de preguntar. Si no, al final nos vamos a perder muchas cosas por el camino. Y luego, en cuanto a la segunda pregunta, yo creo que hay que comunicar allí donde el consumidor está consumiendo información. Entonces, dependiendo del tipo de alimento, del tipo de producto del que estemos hablando, pues las redes sociales nos pueden aportar, la prensa clásica nos puede aportar, pero sí que es cierto que yo creo que casi todas las empresas del sector agroalimentario tienen otra vez lo que hablábamos antes, ese problema de comunicar y de poner en valor
sus procesos, ¿no? Les cuesta mucho trabajo venderse más allá de, mira qué queso más rico hago, ¿no? Entonces, sí que las herramientas que tenemos hoy en día, las herramientas TIC, tienen un potencial enorme para llegar al consumidor de una forma muy directa, muy de tú a tú, contándoles todas las características y todo lo que ocurre dentro del proceso de producción de cualquier alimento. Gracias. Sí, que al final el tema de marketing es también importante, ¿no? En este sentido, y saber comunicar bien, que no solo la parte técnica, pero la parte comunicacional. Y pues, Jaume... Sí, para complementar ya, y evidentemente me sumo a lo que han dicho Carmen, Juan Ignacio en las dos respuestas. Consejo para una empresa TIC, la del lenguaje común, esa es básica, es fundamental. Tienen que conocer el sector donde trabajan y tienen que intentar hablar o comprender como mínimo el lenguaje de quien les está hablando. Si no, a veces parece que son dos mundos, digamos, de dos extraterrestres, dos mundos alien diferentes que casi chocan, pero no se cruzan, ¿no? O sea, no llegan a compartir o a enriquecerse mutuamente. Este conocimiento es básico. Desde nuestra perspectiva, yo a una empresa TIC le diría que sería que me proponga un modelo de negocio que sea sólido en la parte que va del campo hacia la industria. Probablemente las industrias de talla media grande tienen ya un modelo sólido de trazabilidad desde la industria adelante, desde la industria hacia el consumidor, desde la industria hacia la gran distribución, claramente, y luego la gran distribución, pues muchas veces lo comprobamos con ejercicios, con recalls, con simulacros, puede llegar también a consumidor. El modelo de industria-consumidor es sólido, hay muchas RPs, muchos modelos que lo soportan, que están ya bien desarrollados, que llevan años en el mercado, donde hay mucho conocimiento. Ahí es probable que sea difícil que la empresa TIC lleve mucha información o descubra muchas cosas nuevas a la industria, como mínimo, ya digo, de talla media grande. Sin embargo, desde el campo hacia la industria, ahí sí que hay mucho por recorrer, sea la industria pequeña, mediana o grande. Sobre la relación de TIC y consumidores, pues obviamente es un mundo inmenso todavía, donde gran parte del melón está por abrir y que puede empezar desde la simple colocación de un código QR en el producto que nos da información inespecífica del producto, no de aquel paquete estrictamente, pero que nos explica su proceso de producción, el origen de las materias primas, cómo se ha transportado, que da información y que ayuda a valorizar el producto, ya digo, de forma generalista, o ahí donde los sistemas lo permitan, ahí donde puede haber soluciones cloud que sean realistas, que no sean una demostración digamos, fantasiosa, que también las hay, en las cuales, ¿por qué no?, se pudiese introducir el lote que consta en un paquete y nos diese información de dónde viene, o sea, de dónde vienen aquellos trigos, de dónde vienen aquellos huevos, de dónde viene aquel tomate, aquella espinaca, por ejemplo, os hablo en el caso de una pasta, y que nos pueda hablar directamente de aquel paquete, con lo cual también la implicación del consumidor con aquel producto es superior, su grado de conocimiento, y al final lo que queremos es eso, que el consumidor se sienta identificado, se sienta satisfecho desde muchos aspectos, no solo el del sabor y el de las características de aquel producto, y sobre todo quiera volver a repetirlo, establezca una relación con aquel producto. Con lo cual, realmente, las vinculaciones, como decía antes, un smartphone lo tiene hoy la mayor parte de la población y las posibilidades de comunicación que nos abre son inmensas y todavía no están muy desarrolladas. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por complementar este apartado de TIC, consumidor y bueno, en el sector de la trazabilidad y el sector agroalimentario. Nos queda algunos minutos, bueno, como 5 minutos para quizás una pregunta más, si hay, y si no, pues daré paso quizás para unas pinceladas, unas conclusión de cada ponente, un poco para, pues eso, para concluir la sesión. Y también comentar que durante la sesión general, después vamos a volver a sala general, nuestro portavoz, José Manuel Melendi, que está, bueno, si quiere pueden hacer su video,
Si no, pues está con nosotros y presentará las conclusiones de esta sala, la mayor, bueno, los puntos clave, digamos, ¿no? Y algunos pinceladas de cada proyecto. José Merendi trabaja por la FIAP. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, comentaré brevemente un resumen de cada uno de vuestros proyectos y las conclusiones también del debate final. Eso es, muy bien. Pues hacemos una última ronda con algunas conclusiones. ¿Quiere empezar Carmen, por ejemplo? Quería dejar el honor de romper el hielo. Honor de las mujeres. Bueno, yo creo que es muy importante que a las empresas del entorno rural les ayudemos con proyectos de este tipo, aunque la financiación llegue y acabe. Porque realmente dentro de lo que es su entorno, en el entorno de Asturias, por ejemplo, son pueblos muy pequeñitos que, mira, las queserías que están aquí al lado en Cabrales tienen 2 horas de desplazamiento hasta Oviedo o Gijón. No hay muchos kilómetros, pero tampoco hay unas infraestructuras que permitan recorrerlos muy rápido, ¿no? Tienen dificultades para acceder a los mismos recursos, a la formación, a las empresas del sector TIC incluso, que a las pequeñas no las consideran clientes potenciales de interés. Entonces, creo que es importante que proyectos de estos les ayuden por lo menos a conocer las herramientas y a saber que pueden llegar a ellas y que, bueno, que este apoyo les ayuda a romper esa barrera, ¿no? Esa barrera de tiempo que no tienen porque tienen que cambiarse el gorro y hacer todos los roles posibles en la empresa, de infraestructuras, dificultades en la comunicación, dificultades en las conexiones a internet, de acceso a la formación, y bueno, que tenemos que echarles un cable y aunque como comentaban antes, sean proyectos que empiezan, terminan, se acaba la financiación y luego tienen que seguir ellos, pues por lo menos habremos llevado en ese momento el conocimiento y la herramienta para que la puedan. Gracias, Carmen, por esta conclusión. La importancia de los pequeños productores locales, ¿no? Y valorarlo, su trabajo, ayudarlos. Pues Juan Ignacio, por ejemplo. Sí, bueno, yo también me uno también a las palabras de Carmen. Creo que este es el camino. Es necesario que los productores poco a poco vayan avanzando, se vayan modernizando y se puedan ir desarrollando este tipo de iniciativas. Y finalmente, al hilo de la temática de esta sala y en relación con las temáticas de otras salas que ahora veremos, creo que este es un gran primer paso para poder sumarse a otras tecnologías como puede ser el blockchain, ¿no? El blockchain al final son nodos y si cada uno de esos nodos está bien desarrollado y está más tecnificado, pues al final toda esa tecnología funcionará mejor. Y bueno, pero para eso primero tenemos que seguir trabajando en este tipo de proyectos e iniciativas y que el sector primario empiece a apostar de verdad por ello. Gracias, Juan Ignacio. Por último, sí, Jaume. Sí, pues para mí, como un breve resumen, trazabilidad que cree valor para toda la cadena, que sea autosostenible y, sobre todo, que sea perceptible para el consumidor. Muy bien el resumen.